pero es un privilegio tener con nosotros pues un abogado que sepa enmarcar y que esté especializada en esto y que le está dando caña a los bancos. Entonces, ahora que han hecho la invitación de aquí de Vigo para venir aquí a dar un poquito esta charla, pues luego ya lo que dicen nuestros compañeros y después alguien tiene alguna duda, pues si hay el tiempo se puede aclarar. Entonces, continúa aquí nuestra amiga y de todo, porque para nosotros es todo, Belén y Juanito. Bien, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a hablar un poquito de las cláusulas abusivas con las que nos vamos encontrando todos los días en los tribunales. En primer lugar, lo que queríamos decir es que las cláusulas de los contratos en principio son condiciones generales de la contratación, pero no todas las condiciones generales de la contratación son cláusulas abusivas. Parece un juego de palabras, pero en primer lugar son condiciones generales de la contratación, según dice la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, aquellas cláusulas que reúnen una serie de requisitos. En primer lugar, la contractualidad, es decir, están insertas en un contrato. No son fruto de una disposición de carácter imperativo que imponga su inclusión en el contrato. No hay una norma que imponga esa inclusión. La predisposición, es decir, son cláusulas que están pre-redactadas, es decir, redactadas de antemano por la entidad bancaria. Es decir, no son fruto de un consenso que alcanzamos después de una fase de tratos previos. ¿Me escucháis? Bien. La imposición quiere decir que vienen impuestas por la entidad bancaria. Es decir, están insertas en el contrato y nosotros ahí pues realmente no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlas. Después, respecto a la generalidad, ¿qué implica? Que van destinadas para ser incorporadas o son incorporadas en una pluralidad de contratos. Bien, partiendo de esto, nos podemos encontrar con cláusulas que están insertas en los contratos de préstamo hipotecario que son abusivas. En primer lugar, la con la que nos encontramos muchísimo todos los días es con la cláusula suelo. ¿Vale? Con la cláusula suelo-techo. Y vamos a explicar lo que es. Un suelo, una cláusula suelo, es una cláusula de limitación mínima del tipo de interés. Su inclusión en el contrato, ¿qué implica? Bien, que yo no me voy a poder ver beneficiado de las fluctuaciones a la baja del Euribor. Es decir, no me voy a poder ver beneficiada de las bajadas del precio del dinero, así como suena. Y el banco pues tan contento. Y nosotros, pues imaginaros con qué marrón nos encontramos todos los días en los juzgados. Decir que aunque baje el precio del dinero, es decir, baixamos cartos, pero a miña letra da hipoteca non baixa. E nos plantexamos que pasa aquí. Respecto de la cláusula suelo, decir que el Euribor alcanzó su mínimo histórico en mayo de 2013 en el 0,484. Bien. Y respecto de la cláusula techo, es una cláusula de limitación máxima del tipo de interés. ¿Qué implica esta cláusula? Bueno, realmente la cláusula techo no nos protege. El banco nos hace creer que nos protege, pero no nos protege nada. Sobre todo porque en los contratos de préstamo hipotecario se suelen establecer techos muy elevados. Por ejemplo, de un 15%, y el Euribor alcanzó su máximo histórico en julio de 2008 en un 5, casi un 6% aproximadamente, más o menos, 5, algo. 5,8, me está soplando Claudia, gracias. Entonces, ¿qué pasa? En el marco de se pone en un contrato bancario que se fija como tipo de interés de referencia el Euribor más un margen o un diferencial. ¿Me estáis entendiendo? Bien. Y se dice que el tipo de interés no podrá ser superior a un 12%, por ejemplo, ni inferior pues a un 3,20%. Claro, ¿qué cara más dura?
el banco se ve protegido frente a las bajadas del Euribor, pero es que a nosotros nadie nos protege, porque el Euribor jamás ha alcanzado ese techo que se fija en la escritura de préstamo hipotecario. Por lo tanto, el techo carece de aplicación práctica y el suelo no deja de ser, pues en cierta manera, yo lo entiendo así, como una estafa. ¿Vale? Porque se crea un daño bastante para producir error en el otro, induciéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Y vaya si nos perjudica la cláusula suelo, como que no nos perjudica, y mucho además. Bien, también se puede decir que la cláusula suelo es un pacto accesorio, no forma parte, no es un elemento esencial del contrato. El elemento esencial del contrato viene configurado por el Euribor más ese diferencial. ¿Por qué es un pacto accesorio? Porque la cláusula suelo entra en juego, pero la cláusula techo hasta puede que no entre nunca. Lo razonable sería más razonable sería que la cláusula suelo tuviera como contraprestación a lo mejor un techo que realmente se ha alcanzado desde que el Euribor, creo que el Euribor empezó en el año, no sé si fue en el 99, que antes era el MIBOR y ahora es el Euribor. Bien, entonces nos encontramos con que los juzgados declaran la nulidad de la cláusula suelo, pero esa nulidad debe tener siempre un efecto retroactivo. No cabe, y se puede criticar el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, porque en aras al orden público económico y a preservar el orden público económico dice que no hay lugar a la retroactividad de la sentencia. Pero bueno, si se dice que no hay lugar a la retroactividad de la sentencia, se está reconociendo que las cláusulas suelo, como si dijéramos, pues se está legitimando un poco esa operancia de las cláusulas suelo, lo cual no es jurídicamente posible. Se está reconociendo efectos a las cláusulas y la nulidad de una cláusula debe ser la expulsión del contrato sin posibilidad alguna de integración. Y ello porque lo dice la Directiva 93/13. Y además, en concreto, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 dice que si se permitiera la integración de las cláusulas abusivas, los bancos, viene a decir así, podrían utilizar masivamente cláusulas abusivas al saber que llegado el momento en que se declarara la nulidad de la cláusula, el contrato pues podía ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario y el banco pues muy bien, nos ha cobrado de más y aquí no pasa nada, y esto es el país de la chufla y del cachondeo. Y por otra parte, en esta sentencia dice que aunque hace referencia al orden público económico y a preservar el orden público económico, no se puede obviar una consecuencia contractual del orden civil prevista en el artículo 1303, que en el caso de la nulidad de un contrato, de una cláusula referente al contrato, las partes tendrán que restituirse recíprocamente las prestaciones y el precio con sus intereses. Entonces, ¿qué pasa con lo que hemos pagado de más nosotros al banco? Cuando esto es en relación con esa sentencia que declara la nulidad de cláusulas suelo de diversas entidades, entre ellas creo que era lo que era Caixa Galicia y lo que era el BBVA. Pero con el resto de las entidades, por ejemplo, me he encontrado con algunas cláusulas suelo en el caso del Banco Gallego y en la actualidad del Banco Sabadell Gallego, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, la cláusula sigue desplegando efectos. Nosotros pedimos la nulidad en el juzgado de lo mercantil de A Coruña, aquí pues me imagino que será de Vigo, y entonces, si se decreta esa nulidad, sería desterrar dicha cláusula del contrato, de tal manera que el banco tiene que volver a recalcular el cuadro de amortización sin la cláusula suelo. Es decir, lo razonable sería que esa cláusula suelo que se devolvieran con retroactividad de las cantidades indebidamente cobradas por el banco. Eso por un lado.
Por otra parte, nos encontramos con otras cláusulas que imputan al prestatario los aranceles notariales y registrales relacionados con la constitución, modificación o extinción de la hipoteca. Pues también un cachondeo más, porque los aranceles notariales o registrales los tendrá que pagar la parte que hubiera pedido o que hubiera solicitado la prestación de funciones o servicios del notario, y en el caso del registro de la propiedad, pues la inscripción de la hipoteca, es decir, sería, si se inscribe ese derecho real de hipoteca a favor del banco, pues sería el banco el que tendría que asumir esos gastos correspondientes a la inscripción del derecho real de hipoteca. Como si el banco, si solicita una certificación al registro de la propiedad, pues tendrá que ser el banco el que asuma los gastos correspondientes a la solicitud de esa certificación, y no se pueden cobrar al prestatario. Por tanto, esta cláusula es nula por abusiva. Y es muy difícil que nosotros vayamos a pactar esta cláusula en el marco de una negociación individual, porque no somos tontos, señores, y no vamos a pactar una cláusula que obviamente nos perjudica, y el banco pues nos ha tangado y nos ha engañado. Bien, respecto a hay más cláusulas, ¿lo entendéis bien? Bien, si no interrumpís, levantéis la mano y aclaro. También hay otra cláusula que imputa al prestatario los gastos procesales derivados del incumplimiento de la obligación de pago, serían los honorarios del letrado y del procurador, aunque no fuera necesaria su intervención. Vaya cara más dura, porque los gastos procesales tendrá que asumirlos la parte que hubiera sido vencida en el pleito. Aquí, a la hora de fijar esta cláusula, no se tiene en cuenta ni la procedencia legal de la reclamación contra nosotros como prestatarios, ni la oposición a la reclamación, ni nada, en absoluto nada. Y también respecto hay determinadas actuaciones procesales para los cuales no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador. Piénsase, por ejemplo, en un acto de conciliación, que el banco nos cita un acto de conciliación y ahora nos obliga a asumir los gastos derivados de la intervención de estos profesionales, lo cual resulta cuanto menos sorprendente. O piénsase en una petición inicial de un procedimiento monitorio, cuando nos requieren el pago, para esa petición inicial del procedimiento monitorio para reclamar esa deuda, es decir, pedir que se nos pague esa deuda, no es necesario ni abogado ni procurador. Vamos, ¿pero esto qué es? Por tanto, es una cláusula que supone un desequilibrio importante en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, y además en perjuicio nuestro como consumidores. Y además es que el banco las incluye en el contrato de forma inadvertida para nosotros, porque nadie nos explica cuando vamos a firmar nuestra hipoteca, ni siquiera el notario se ha tomado esa molestia, porque los notarios antes leían muy rápido, no sé, ahora me imagino que se guardarán un poquito, supongo, pero no se nos advertía de que esta cláusula nos perjudicaba, ni siquiera el banco nos advertía de ese perjuicio que suponía para nosotros la inclusión de esta cláusula, y sin embargo, el banco, por su cara bonita, pues nos imputaba dichos gastos. Bien, también otra cláusula es la cláusula referente a los intereses de demora. Debemos recordar que el artículo 114 de la ley hipotecaria, diréis, qué engorro que esta mujer nos habla de artículos. Bueno, pues a ver, en cierta manera es importante porque dice que los intereses de demora no pueden exceder de 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, que si yo firmo mi hipoteca y el tipo de interés legal del dinero estaba en un 4% en el momento en que yo firmo mi hipoteca, 4 por 3, 12. Los intereses de demora no pueden exceder de un 12%. ¿Qué pasa si llegan a un 18%? Y nosotros, pues en un procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria, nos oponemos, o si vamos al mercantil, al juzgado de lo mercantil, y pedimos la nulidad de esa cláusula. Yo me he encontrado con unas movidas horrorosas, y el procurador también, en el sentido de que el banco
banco, cuando ve las orejas al lobo, lo que hace es que baja, es decir, modera de motu propio los intereses de demora de un 18%, de un 19% hasta un 20, 21%, porque nos hemos encontrado con cosas horrorosas, incluso de un 29%, y damos nombres. Es una entidad financiera que se llama Letrados del Noroeste S.A., es decir, unos caraduras. Sí, que además debían procesarlos por estafa, porque no deja de ser una estafa. Bueno, pues en este caso unos intereses de demora de un 29% no pueden ser rebajados a un 12%. No lo puede hacer ni siquiera el juez, porque os he dicho que esa sentencia de 14 de junio del 2012 dice que las consecuencias de declarar la nulidad de una cláusula es su expulsión del contrato, es decir, sin que ninguna cantidad pueda ser exigida en concepto de intereses de demora, es decir, no se puede exigir intereses de demora, cero. Y que además no cabe rebajar esa cláusula para acomodarla al límite previsto en nuestra legislación. No cabe. No cabe ni siquiera su integración, porque lo que os decía antes, los profesionales, los bancos en este caso, se pueden ver tentados a utilizar masivamente y alegremente cláusulas abusivas al saber que llegado el momento, pues el contrato se integrará por el juez. Y lo que hace es la ley que reforma la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es creo que es de 27 de abril creo que es de marzo, de finales de marzo. Bueno, ya gracias por soplarme. Bueno, pues esta ley lo que dice en su exposición de motivos es que viene a decir es lo mismo, es decir, las consecuencias de una cláusula nula es que no puede tener efecto jurídico alguno, se debe decretar su expulsión del contrato, sin posibilidad alguna de integración, y da un tirón de orejas al juez nacional por ese motivo. Dice, oiga, usted no puede moderar unos intereses de demora, no puede rebajarlos de un 19 a un 12 para acomodarlos al límite previsto por nuestro legislador. ¿Vale? No los puede usted rebajar. Tiene que expulsarlos del contrato y a los clientes de los bancos, al prestatario, no se le puede cobrar cantidad alguna por ese concepto. Váyanse ustedes a la porra. Bien, otra cláusula abusiva es la falta de pago de cualquiera de los vencimientos o cuotas de amortización. Bien, lo que dice el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es que el banco puede declarar vencido el préstamo y reclamar la totalidad de la deuda por capital e intereses en el caso de que se haya dejado de pagar 3 cuotas o el equivalente, 3 plazos o 3 cuotas, como le queramos llamar, da igual, no importa, con tal de que lo entendamos ya está. Y así se hubiera pactado en la escritura de constitución. Lo que no es de recibo es que, imaginemos, un contrato de préstamo hipotecario suele ser un contrato de larga duración. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 25 años, los hay más, 30 años. Y suele ser por un importe muy elevado. Os pongo un ejemplo. 155.000 euros. ¿Quién de nosotros aquí tiene 150.000 euros? Yo por lo menos no. Y dejamos de pagar una cuota. Si tenemos en cuenta la duración del contrato y lo elevado de la cuantía, vemos que no deja de ser una cláusula abusiva que causa en detrimento del consumidor o del usuario un perjuicio importante en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Pero es que además la ley de condiciones generales de la contratación, en su artículo 8º, habla también de la nulidad de estas cláusulas, de este tipo de cláusulas que de por sí también se consideran abusivas. Esto es algo escandaloso, es decir, dejamos de pagar una cuota o cualquiera de las cuotas, el banco da por vencido el préstamo y nos reclama la totalidad de la deuda. Bueno, pues con esto nos encontramos Juan Pedreira y yo todos los días en los tribunales, es decir, un cachondeo total y absoluto. Después otra cosa más, otra cláusula que si miráis los que tengáis hipoteca, pues podéis encontrar como una cláusula relativa al procedimiento a la venta extrajudicial. ¿Sabéis lo que es? ¿Lo habéis visto? En vuestra hipoteca, examinar vuestra hipoteca y mirar si lo hay. Pues os lo voy a explicar.
Esta cláusula permite acudir a las subastas notariales, alucinar y que se os abran los ojos como platos, lejos del control de los órganos judiciales. Encima. Y además, el banco, en virtud de esto, se puede adjudicar los inmuebles en plazos muy breves y con escasos medios de defensa por parte del afectado, es decir, por nuestra parte como consumidores. ¿Y por qué? Bien, porque en este procedimiento de venta extrajudicial nosotros no vamos a poder alegar la existencia de cláusulas abusivas con efecto suspensivo del procedimiento, lo que sí podemos hacer cuando el banco acude a los tribunales para ejecutarnos la hipoteca. Yo me opongo a esa ejecución hipotecaria alegando la existencia de cláusulas abusivas y el procedimiento se suspende hasta la celebración de la vista a fin de que yo pueda alegar la existencia de cláusulas abusivas, pero aquí no. Pero es que además, para más INRI, ni siquiera puedo alegar, no puedo solicitar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, no puedo interesar que me asista abogado y procurador de oficio. Es que aún encima todo esto. Y que además todo procedimiento de ejecución tiene que tramitarse ante un juez, porque en un procedimiento de ejecución vamos a tener las debidas garantías, eso sí las tenemos, pero hasta ahora nosotros nos hemos visto amparados por los jueces, porque, a ver, han sido justas nuestras oposiciones y además pues los jueces han visto que todos los abusos que han sido cometidos por los bancos. Bueno, pero es que además en este procedimiento de venta extrajudicial se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a que nosotros nos tutelen los órganos judiciales, y además también el derecho, el artículo, se vulnera no solamente el artículo 24, sino el 117, es decir, que nosotros lo que pedimos es que un procedimiento de ejecución hipotecaria se tramite ante un órgano judicial. Pues esto en cuanto a la cláusula de la venta extrajudicial, pero no os lo perdáis que hay muchísimos más. Por ejemplo, cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación del servicio relacionado con el préstamo, o bien que esté dirigido a la concesión o administración del préstamo, sea o no inherente a la actividad de la caja. ¿Estáis entendiendo todo lo que os estoy explicando? Bien. Bueno, pues entonces aquí lo que se permite al banco pues es implantar un nuevo servicio relacionado con el préstamo, es decir, un servicio accesorio, que además se lo va a cobrar al consumidor, a nosotros, cualquier servicio relacionado con el préstamo. Cobros, por ejemplo, por penalizaciones, por recargos, bueno, lo que sea, lo que al banco le dé la gana. Y que además nosotros no vamos a poder resolver el contrato ante ese servicio unilateralmente implantado por el banco. Es decir, no solamente no nos lo van a cobrar, sino que no vamos a poder resolver el contrato en ese caso, y que además el banco, para más siempre, no nos va a informar de ese servicio que implanta unilateralmente. Por lo tanto, también se causa, en detrimento del consumidor o del usuario, un perjuicio importante que iría en detrimento de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, y en este caso en detrimento siempre del prestatario, porque es el que paga el pato. Parece mentira que cuando tengamos que acudir a firmar una hipoteca en presencia de nuestro abogado, porque nosotros acudimos a una farmacia y no llevamos abogado, adquirimos productos farmacéuticos, y aquí estamos contratando, somos consumidores también de productos bancarios. Y sin embargo, nos encontramos con todo este marrón. También los gastos derivados de la conservación del inmueble hipotecado, incluido lo que es el seguro de daños. Vamos a ver, nosotros en este caso sí tenemos la obligación de contratar un seguro de daños. Lo que no puede hacer el banco es obligarnos a contratar la compañía aseguradora que al banco le da la gana. Porque nosotros, vía artículo 117 de la ley hipotecaria, sí tenemos
la obligación de conservar el bien inmueble hipotecado, de efectuar las reparaciones que sean precisas en él y también tenemos la obligación de asegurarlo frente a los riesgos que pudieran afectarle, pero el banco no nos puede imponer la compañía aseguradora que el banco le da la gana. Bien, respecto a la obligación del prestatario de pagar los tributos que graven el préstamo, vamos a ver. El préstamo, una hipoteca, no estaría gravada, estaría exenta del IVA, pero tributaría por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En este caso, el banco no puede obligar al prestatario a pagar aquellos tributos a los que estaría obligado. Por ejemplo, en la constitución de una hipoteca, como se constituye a favor del banco, pues el banco estaría obligado a pagar ese impuesto. Lo mismo que si el banco solicita una certificación o, por ejemplo, solicita un acta o un testimonio que tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por ejemplo, si solicita un acta notarial, los gastos derivados de esa solicitud del acta notarial no se pueden imputar al prestatario. Por lo tanto, se vulneraría, creo que es lo previsto en el artículo 89.3c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, porque el banco imputaría injustamente al prestatario el pago de tributos a los que el banco estaría obligado, y esta cláusula sería nula por abusiva. Otra cláusula con la que nos hemos encontrado en gran cantidad de ocasiones es la del IRPH. Me imagino que conoceréis la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que es una ley de 27 de septiembre de 2013, que lo que hace es que deja fuera de circulación el IRPH de bancos, de cajas, el tipo CECA, y deja subsistente el IRPH del conjunto de entidades. ¿Alguien de aquí tiene algún IRPH? ¿Tenéis un IRPH vosotros? En el momento en que vosotros firmasteis la hipoteca, el banco no os informó de la existencia de tipos de interés más ventajosos que el IRPH, por ejemplo el Euribor. No os ha informado. Mira, el IRPH es el tipo medio, perdonad, cualquier cosa levantáis la mano y me preguntáis y me interrumpís. Es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de la vivienda libre. Es un rollo, pero bueno, vamos a entrar en profundidades. ¿Lo entendéis? Os lo repito. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de la vivienda libre. Vale, es un rollo patatero que se crea ahí el banco. Decíamos que la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización del 27 de septiembre de 2013 deroga o deja fuera de circulación, es que así os lo explico mejor, el IRPH de bancos, de cajas, el tipo C, que eran índices de referencia, como lo puede ser el Euribor, pero más abusivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos contratos vais a ver que vuestro préstamo hipotecario se fija como índice de referencia el IRPH. ¿Lo entendéis ahora, los que no entendíais? ¿Sí? Absolutamente. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, que mientras que el Euribor está en caída libre y no ha cesado de bajar, con el IRPH nos encontramos con un efecto inverso. Y que además, en el momento en que firmamos nuestro préstamo hipotecario, al prestatario no le informaron de la existencia de tipos de interés mucho más ventajosos que el Euribor. Y os voy a decir por qué el IRPH, por qué es decir, de la existencia de tipos de interés más ventajosos que el IRPH, como por ejemplo, como lo puede ser el Euribor. Bueno, el Euribor obedece a criterios de mercado. Y el IRPH del conjunto de entidades es viciado, manipulado, en cierta manera, como si dijéramos,
dirigido, fijado por un conjunto de entidades. ¿Entendéis? Hay más arbitrariedad. Una cosa son los criterios de mercado. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los principales bancos a nivel europeo, que son más o menos sobre 40 bancos aproximadamente. Y en el caso del IRPH, claro, sería el conjunto de entidades las que se ponen de acuerdo para fijar el tipo de interés. No dejan de ser como una especie de oligopolio. ¿Lo entendéis? De hecho, tengo aquí algo que elaboró el procurador Pedreira, del conjunto de entidades. Sabéis que han desaparecido las cajas y tenemos ahora 18 entidades, 18 frente a 40. Y hay una orden de transparencia sobre las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios del año 1999 que prohíbe las prácticas conscientemente paralelas entre varias entidades. ¿Lo entendéis? Es decir, unos cuantos van a fijar el tipo de interés de mi hipoteca, unas cuantas entidades, en este caso 18 entidades. Sin embargo, con el Euribor son los 40 bancos a nivel europeo que se prestan el dinero y el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos a nivel europeo fija la cuota, es decir, sirve como criterio para fijar la cuota de la hipoteca. Lo comprendéis todos, ¿verdad? Bien. Más cláusulas abusivas a las que podemos hacer mención, que son un lote de ellas. Entonces, por ejemplo, la prohibición de arrendar lo que sería la finca hipotecada. Tengo que leer los subtítulos porque si no, porque hay un lote. Dime, por favor. Pues mira, lo que habría que hacer... ¿Cómo? Dime. Claro, lo que pasa es que, a ver, a nivel europeo se regulan todas las prácticas, ¿sabes? Hay una legislación en materia de directivas comunitarias que impide pues, que este tipo de prácticas se lleven a cabo. Y en el caso del Euribor a veces se pone que se fija. Dime. Bueno, el Euribor lo marcaría el mercado. ¿Vale? ¿El mercado qué? Claro, sí. Bueno, pues entonces en el banco diría o el tipo de interés que sustituya al Euribor. Se suele establecer en las cláusulas, sería el tipo de interés que lo sustituya. Pero pensad que pasará eso. Bueno, pues sería un préstamo tipo de interés cero y un préstamo con... Dime. Pues mira, en el caso del IRPH, si se declara la nulidad de la cláusula del IRPH, sería un préstamo de interés cero. Ya pasó con el IVO. ¿Con él? No hay un problema con el IVO, por eso. Claro, fue hace años, sí. Claro, pues mira, estaríamos con un préstamo... Sí, pues imagínate que no pasara así, pues sería un préstamo de interés cero. Tu pregunta tiene muchísimo sentido, ¿sí? Tiene que haber alguien que lo arbitre. Diga, ¿cómo dicen ustedes que es el 0,15 cuando no se está prestando dinero? Bueno, pues entonces, claro, si llegáramos a esa situación de No, es que se ha dado esa situación, será. o pasar esa situación, pues entonces, préstamo de interés cero. Puede haber préstamos de interés cero. A ver, pensad vosotros en el tema del IRPH, si vais al mercantil... Sí. Sí, nada, no pasa nada. Si vais al mercantil y pedís la nulidad de la cláusula del IRPH, se declara su nulidad. La nulidad implica que no puede desplegar efecto jurídico alguno, estaríamos con un contrato de préstamo de interés cero. Sí, señor. A ver, dime. Volviendo a lo que es la nulidad del IRPH, sí. Quiero recordar que la ley de presupostadores era la ley de los intereses. Sí. Esta ley se venía hablando desde mucho tiempo antes, incluso la nulidad del IRPH se venía sí. en 2011-2012. Yo lo que no entiendo... No, dime tú. Entonces, las hipotecas que se hicieran en ese periodo, sí. yo creo que es una posible consecuencia de nulidad, incluso sí. ¿se podría alegar, probar y conseguir resultados en virtud de mala fe de las entidades financieras? Sí, por supuesto que sí. Además, mira, tú piensa una cosa. Mira, las sentencias que son derechos son aquello que aprueban los jueces. Es que no dejan de ser cláusulas abusivas, se han desplegado efectos jurídicos y se pueden pedir incluso por la devolución de las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas abusivas. Pues sí.
Sí, sí, y sería un préstamo a interés cero y además que te restituyen las cantidades indebidamente cobradas, porque esa cláusula ha operado indebidamente. Sí, hay más cosas, ¿sí? Sí. No, digo que sería bueno que Sí. terminases la... Sí, ya voy a terminar. Ya, mira, solamente me queda hablar Y del después tema de las fianzas. Mira, es la última cláusula que me queda. Vamos a ver, en lo de las fianzas es que es una cosa tremenda, ¿no? A veces también nos encontramos con que los padres avalan a los hijos, amigos entre ellos, y en concreto hay una sentencia del juzgado número 3 de Madrid que declara la nulidad referente de la cláusula relativa a la fianza, porque las fianzas dice que los fiadores garantizarán la deuda, dice que sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada de los fiadores. ¿A qué no estáis alucinados? ¿A qué estáis alucinados si os quedáis con la boca abierta? Bien, pues este juzgado de Madrid declara la nulidad de la cláusula porque dice, bueno, vamos a ver, se trata de la hipoteca, se contrata para la adquisición de la vivienda habitual del fiador. Es que además hay una relación familiar, incluso una relación personal entre los fiadores y el obligado principal y el prestatario. Bueno, pero es que además, al fiador se le exige mucho, pero el fiador tiene obligaciones, pero no tiene derechos. Claro, no tiene ninguno. Y además la intervención en el contrato de los fiadores viene impuesta por la entidad bancaria. O me das esta fianza, o me aportas esta fianza, o no te doy el préstamo. Bueno, pues este juzgado dice que es abusiva. Y porque incluso, en este caso, el valor de tasación de la finca y la cantidad prestada era pues muy similar, y entiende que es una sobregarantía y dice que es una cláusula abusiva, porque en contra de las exigencias de la buena fe causa un perjuicio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En este caso el perjudicado es el consumidor. Parece mentira, pero sí, por lo menos los fiadores que hasta ahora, los pobriños, los papás, los señores mayores que avalaban a los hijos, y los vecinos o los amigos que avalaban al amigo de toda la vida, pues por lo menos se ve un poco amparado por nuestros tribunales. Menos mal. A ver, preguntadme. Sobre eso que estabas hablando, Sí. la tasación de ese bien inmueble que se va de fianza o de que se va a adjudicar, esa tasación la hace el banco. Sí, la hace el banco. Con lo cual luego, Sí. cuando te va a reclamar, esa tasación que ha hecho el banco, pues no le vale. Claro, y tú incluso puedes presentar una tasación alternativa. ¿Sabes? Sería interesante que algún arquitecto colaborara con las plataformas, y desde aquí hacemos un llamamiento, ya que, por ejemplo, profesionales del derecho, ciudadanos de buena voluntad, pues colaboran con las plataformas. ¿Por qué no presentar una tasación alternativa? Sería muy interesante en los procedimientos, a lo mejor, de ejecución hipotecaria, porque claro, a lo mejor se sobretasaron, sí, es que es así. Sí, y además después incluso el prestatario, para más siempre, sigue debiendo. Y está bien decirle, señores, pero mire, es que el valor de tasación, es que es esto. Sí. Pero no se supone que la tasación la hacemos